Bienvenidos una vez más a Ficciones. Otra vez estamos de nuevo en un capítulo más del podcast con nuestra segunda invitadaza, que es Jo, que ya teníamos muchas ganas de platicar con ella. Mónica, la vez pasada presenté y no te dije a ti nada, pero ¿cómo estás, Mónica? Y pues estoy bien, bien, aquí también esperando que la charla sea muy productiva e interesante, que salgan muchos temas. Ya. Entonces, pues Jo, muchas gracias por aceptar platicar un ratito con nosotros, estar aquí un ratito. Y pues tenemos, siento, muchos temas que podemos abarcar. Y bueno, empezar por, bueno, nosotros te conocimos por BookTube, ¿no? O sea, vimos tus videos, que es relativamente reciente, ¿no? Unos años, Sí, ¿cuántos serán? creo que apenas va a cumplir 2 años el canal. 2 años, sí. Y me acuerdo, creo que fue el primero que subiste, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, fue de los primeros seguramente, donde igual decías que querías hacer videos de Ush. teoría literaria, ¿no? Y yo dije, pues estaría súper genial, pero no sé, siento que muchos que estudiamos letras queremos hacer eso y cuando hacemos un video es así, estaría súper pesado, ¿no? O sea, sería un poco difícil, siento yo, no sé por qué. Sí, eh, creo que, o sea, justo mi idea surgió porque cuando yo estaba en la carrera de teoría literaria, no me acuerdo si lo decía en el video, pero fue una de las materias a las que o sea, les sufrí, así les sufrí mucho porque, pues obviamente no estaba acostumbrada a leer ese tipo de textos. Además, pues durante la carrera tuve como que clases súper desiguales de teoría literaria porque no sé si también les pasó a ustedes o igual y ya cuando entraron ustedes como que ya estaba más unificado, pero cuando entrabas a la carrera como que se llamaba la materia Introducción a las corrientes literarias, una cosa así. sí, era corrientes Y literarias, sí, que cada entonces, profesor da lo que quería. Ajá. ajá, exacto. Entonces, como que había profesores que precisamente daban corrientes literarias, o sea, como que se pegaban al programa y daban corrientes literarias, y como que todo muy general y así. Pero había otros que decían como de, no, pues es que este no es el propósito de la materia, el propósito de la materia es empezar a dar teoría literaria, ¿no? Como, o abarcar un poco de teoría literaria desde en diferentes tiempos, o sea, de acuerdo con diferentes corrientes literarias. A mí me tocó el primer caso, ¿no? De empezar un poco como que hablar de las diferentes corrientes literarias y entonces tú llegabas a tercer semestre, que era cuando ya, en teoría ya era teoría, pues ya era teoría literaria, así, tal Sí. cual. Y había mucha gente que ya tenía como que mucha noción, porque pues, justo en semestres anteriores habían hablado de esto, y yo entré así como de, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y otra cosa curiosa que me pasó es que mi maestra de mi tercer semestre de teoría literaria era, pues, es una mujer muy respetada en el ámbito de letras, pero pues es una mujer mayor y a veces como que le costaba mantener el hilo de la clase, a veces nos saltábamos temas, entonces como que tú solito tenías que idear textos, o sea, no sé, era a veces muy caótico y ese fue mi tercer semestre, ¿no? Entonces llego a cuarto semestre y se me ocurre la genial idea de meterme con una maestra que era la que pues yo quería originalmente, pero, o sea, es que cuando nos inscribimos en la facultad es como Lo que la ganes. guerra y es como, pues vayan, ¿no? Y que Dios los acompañe y a ver a quién alcanzan. Entonces, pues tuve la fortuna de alcanzar cupo ya en mi cuarto semestre con la maestra con la que quería. Y pues sucede que llego y ya todo el mundo tenía un buen de nociones y yo así no estoy entendiendo nada. O sea, alguien por favor ayúdeme. Hacíamos incluso, llegábamos como que a hacer mesas para leer los textos entre mis compañeros y yo, porque decimos que no entiendo nada, ni siquiera entiendo qué están preguntando mis compañeros, o sea, alguien por favor auxilio. Entonces, como que a veces yo pensaba, de verdad, cómo me gustaría que así como había canales de matemáticas o de física que pues pueden explicar nociones de álgebra, de cálculo, hubiera algo así de teoría literaria, porque de verdad no entiendo, o sea, no, necesito que alguien por favor con peras y manzanas me explique de qué están hablando, ¿no? Y a raíz de eso dije, oye, ¿por qué no lo haces tú? O sea, tú ya tienes en teoría las herramientas para poder hacer esto, pero me pasó justo como tú dices, Carlos, o sea, que ya a la hora de que, o sea, como que
claro, tendría que repasar como que todos los textos que pues en su momento a mí me sirvieron para ir entendiendo, y sí es una labor súper pesada. Además, pues coincide este periodo en el que empiezo el canal con estar haciendo la tesis, entonces es como, no quiero saber nada de, no, o sea, ya por favor déjenme en paz, no quiero saber de teoría, no quiero saber de estar escribiendo y estar analizando textos, quiero calma. Entonces sí, fue así como que es algo que he empezado a posponer, y sé que inevitablemente en algún momento voy a tener que volver a la teoría por cuestiones de la maestría. Además, pues me empezó a llamar más la atención la mediación lectora que en análisis literario por sí mismo. Y la verdad es que ya me siento un poco oxidada en esto de hacer ensayos, pues de retomar todo el estilo y todo el método de investigación, y en especial teórico, ¿no? Porque es muy distinto cuando aplicas teorías a un texto, a una obra, a cuando vas a reflexionar y tratar de explicar la teoría por sí misma, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es algo, un proyecto que he estado como posponiendo, que sí me gustaría hacer y sí me gustaría retomar, pero sí, la verdad es que, pues sí, es algo mucho más complicado de lo que parece y seguramente de lo que me planteé en ese momento. Sí, es que a nosotros nos pasó igual que en el primer año nos dieron corrientes literarias. Y fue así, mira, porque siento que corrientes literarias es como que lo que luego en la prepa, cosas así te pueden llegar a enseñar, ¿no? Como características de tal o tal corriente. Entonces tú dices, bueno, está bien. Bueno, yo no pasé por esa etapa, pero no importa. Cuando llegamos a tercero igual nos pasó de qué es esto, y ahorita ya lo vemos en retrospectiva y vemos los planes, bueno, las cosas que algunos ven en primero y es así de, pues eso nos tenían que haber dado, ¿no? Para darnos herramientas y no morir en tercero. Pero bueno, tuvimos unos profesores. Siento que cualquier materia buena de teoría, pues es inevitablemente densa por los textos y todo, así que pues no se salva uno de eso. Pero pues sí, en cuestión del canal, bueno, ya que estábamos, nos dices que coincidió y todo, ¿esa fue como que tu apertura o tu idea, tu primera idea de abrir tu canal, o fue totalmente otra? No, la verdad, yo entré a BookTube porque además es este periodo de pandemia, ¿no? Y durante la carrera, ¿se escucha el perrito? Si se escucha, si quiero, pero ok, este, es que acaban de llegar mi mamá y mi hermana y está aquí como loca, pero No, pues no te justo, preocupes, se escucha, pero no importa, no te preocupes. ok, perdón por el perrito. Pero sí, el momento en el que abro en el canal coincide, para empezar, con que yo empiezo a involucrarme mucho con estos círculos de lectura, con otros canales de BookTube que ven en internet, que era una comunidad pues de la que yo no estaba enterada que existía, por así decirlo, o sea, como que no eh, estaba muy alejada de todo esto, pero a raíz de que conozco a las chicas de libros biportipos, empiezo a participar en el Guadalupe Reinas, empiezo a ver que hay toda una comunidad lectora en internet y que además es muy cercana a mí, ¿no? O sea, no son personas tan alejadas, sino que son personas que incluso yo podría conocer, ¿no? Y que estudiaron lo mismo que yo, eso también influyó mucho. Y pues empiezo a ver sus videos, su conversación sobre libros, o sea, como estas pláticas que a veces tienen como que muy amenas, y me gusta mucho, y además como que me dan estas ganas de involucrarme en estos diálogos que tienen sobre ciertos libros, sobre ciertos temas en específico. Y como pues estábamos en pandemia, justo todas las interacciones que se dan pues son virtuales. También coincide con un periodo en el que yo paso por una ruptura, entonces como que tengo que darle sentido otra vez a muchas cosas, y es como digo, pues si tienes tantas ganas de hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? O sea, no es como nada me lo impide, y pues como les digo, estaba entrando mucho en esa comunidad, estaba conociendo también a mucha gente y me estaba, o sea, como que eran personas que me estaban cayendo muy bien, con las que me gustaría como que tener diálogos, que incluso yo pensaba que pues podríamos aportarnos mucho, y pues es como me animo a abrir el canal de YouTube.
Súper, súper. Sí, creo que tiene mucho sentido eso de como cercanía. Y bueno, Mónica tenía una temática, ¿no, Moni? Que querías Mm, tratar. sí. Bueno, es que yo estaba pensando desde las primeras veces que vi tu canal, fue como de, a esta chica le gusta la literatura infantil como yo, y fue así de, ay, también le gustan los webtoons, entonces sí fue mucho de, ay, qué bonito, porque, bueno, al menos los canales que estábamos viendo en ese momento, como que no había tanto webtoon, ¿no? Había personas que subían los webtoons a YouTube, pero eso no cuenta. O sea, gracias, pero me gustaba más como analizar y fangirlear y todo eso, ¿no? Entonces, a mí, bueno, con todo esto se me ocurrió una vez, ¿y cómo fue que tú empezaste a interesarte por la literatura infantil, ¿no? Tanto como para hacer una tesis de ello. Pues yo desde chiquita he sido lectora. De hecho, pues mi acercamiento con la literatura y mis ganas de estudiar literatura vienen de la literatura infantil y juvenil. Desde chiquita pues tuve la fortuna y el privilegio de que mis papás me llevaran a ferias de libro, a la FILIC. La FILIC fue como que un pilar para mí, fue súper importante, creo que era como que mi evento favorito del año. Recuerdo que incluso en la FILIC nos llegaron a regalar como un pasaporte y entonces tú ibas como por a las editoriales a las que llegabas a comprar libros o así, y te lo sellaban. Y al final tú como que podías llegar, enseñabas tu pasaporte y eras, me sellaron tantas veces y te daban un regalo, ¿no? A cambio. Pero sí, para mí era, o sea, leer siempre ha sido muy importante, no nada más como hobby, sino también pues para mi formación como persona, como que siempre era la que leía de mi grupo de amigas, me obsesioné con Harry Potter, por ejemplo, en su momento, entonces, yo, o sea, además de la obsesionada con los libros, ya era la fangirl, ¿no? También de mi grupo de amigas. Pero hubo un momento en el que dejo de leer, sobre todo pues cuando entro a la universidad, paro de leer literatura infantil y juvenil, porque además mis papás siempre dicen, es que siempre lees lo mismo, o sea, siempre estás leyendo como que, eh, pues libros así como para niños, libros para jóvenes, libros de fantasía, y mi papá incluso me llegaba a decir, es como es que mi biblioteca es heredada de mis maestros, de mis tíos, que son maestros. Entonces, pues por esto de pertenecer a la CEP, a veces les hacen llegar muchos textos. Y entonces, pues tengo muchos como de escritores mexicanos y así, ¿no? Entonces mi papá era así como de, pero es que ahí tienes, por ejemplo, ¿por qué no lees a Carlos Fuentes o Octavio Paz o no sé, ahí tienes, ¿no? Y además eran puros señores, ¿no? Ahorita que lo ven en retrospectiva es como, chale, pero pues a mí no me interesaba, no sé, sí llegué como que a intentar agarrar libros, incluso, por ejemplo, llegué a leer a la que más cercana llegué a sentir en su momento, que fue Elena Poniatowska, pero pues nunca me llamó tanto como la fantasía, ¿no? Que era, pues, de mis favoritos. Y, pero eso se detiene cuando entró a la carrera, porque pues leer, que era como que un hobby, ahora se convierte en mi tarea de tiempo completo y no nada más como que leer, era leer pues de manera crítica y aprender a leer como leemos en las personas que hacemos análisis literario, ¿no? Entonces, obviamente, si me la paso leyendo como parte de mi carrera, pues llega un punto en el que digo, necesito otro hobby, o sea, necesito otra cosa en la que basar mi personalidad. Y ahí es como que cuando paro un poco de leer literatura infantil y juvenil, lo dejé bastante tiempo, muchos años, incluso llegué a pensar en dedicarme a literatura novohispana, porque me gustaba mucho, o sea, también tuve muy buenos maestros, entonces como que me contagiaron su pasión, pero todo eso cambia cuando llego a, si no mal recuerdo, quinto semestre, que está la optativa de literatura infantil de Mario Rey Perico. Y entonces como que yo, o sea, tengo este como regreso, ¿no? A mi infancia, a todo lo que fue la lectura de libros infantiles para mí. Y digo, pues va, ¿no? O sea, porque además no había, era la única la que estaba en ese momento en la carrera. Ustedes lo saben, pues dentro de los programas no se toca la literatura infantil para nada.
así para absolutamente nada, ni textos pensados para niños, nada, 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 casi no se habla de infancia en los primeros semestres, e incluso después, la verdad, de literatura infantil. Entonces, pues es cuando yo tengo esta reconexión con la literatura infantil y juvenil. Era más que nada infantil, la verdad, la clase de Mario Rey estaba mucho más enfocada a lo infantil que a lo juvenil. Y pues acabo, ¿no? Esos 2 semestres, el primero estaba dedicado un poco más a la narrativa, el segundo a poesía y teatro. Sin embargo, el problema que yo tenía con esa clase es que estaba muy enfocada, el enfoque de Mario Rey era, ¿es esto literatura? O sea, él tenía como que este enfoque, ya saben, ¿no? Pues la literatura infantil tiene que tener este carácter literario, lo que pasa con los textos didácticos, que no son literatura, que no pueden formar parte del corpus de literatura infantil y juvenil, qué hace a la literatura infantil y juvenil infantil y juvenil, pues es todas estas problematizaciones del término, ¿no? De literatura infantil y juvenil. Y como que no salíamos de lo mismo. Entonces era cada clase llegar y reflexionar sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Sin embargo, algo que pues sí le agradezco mucho era que él llegaba, nos ponía muchos textos así en su escritorio, traía como que su biblioteca de libros, nos los ponía. Y él nos decía, agarren el que quieran, el que les interese, y pues después conversamos, ¿no? Al respecto. Y así fue como yo conocí muchos títulos, me reencontré con muchos otros. Pues creo que esa fue una práctica muy interesante de la clase de Mario Rey, pero pues la verdad es que no salíamos de eso, ¿no? ¿Y es literatura o no es literatura? Y yo llegué a un punto en el que decís que, o sea, ya no, como que ya no importa eso, o sea, ya no importa si eso no es literatura o no podemos limitarnos a reflexionar sobre eso no literatura, hay que hacer otro tipo de análisis, ¿no? O sea, el estudio de la literatura infantil y juvenil no se tiene que limitar a únicamente debatir si eso no es literatura y si tiene que ser estudiado o no. A veces solo hay que empezar a estudiarla y ya. Sí, Eso por porque una parte. Ajá. No, sí, parece que hay un afán, sobre todo en League, porque no encuentro otro género, por decirlo así, que se tenga que su primer análisis sea justificarse, ¿no? O sea, decir, mira, es que sí soy literatura, o sea, ningún género parte de eso, sino parte de sus estructuras, bueno, en un análisis literario, pues de sus estructuras internas. Pero sí es muy, creo que a lo mejor sí es como al principio, no como introductorio, pero como dices, llega un punto en el que pues ya hay que ir más allá. Y bueno, en cuestión de la carrera, creo que, bueno, no sé, pero yo creo que nadie entra con la opción de que pueda dedicarse a la LIG, ¿no? Casi siempre entras y piensas en otras cosas, porque como dices, pues tú piensas en medieval, en novohispano, porque es lo que te están dando, o sea, hasta lingüística, ¿no? Pero pues, no vas a pensar en LIG porque, como dices, no hay materias. Bueno, a nosotros no nos tocó con esa clase específica, pero creo que Mónica la tomó primero, de hecho, ¿verdad, Moni? La de League, porque yo me metí Sí, a otra pero la cosa. tomé con Anel. Sí, bueno, yo me acuerdo que cuando vi los horarios fue la única optativa que me llamó la atención y dije, esa. No sé todas las demás, pero esa es la que quiero, porque era la única que se veía interesante, porque aparte, bueno, recapitulando, yo estaba un poco decepcionada de toda la carrera porque era así de medieval, bueno, está bien, pero no me gusta tanto. Bueno, novohispana, está bien, pero no me gusta tanto. O sea, como que todo llegaba a medias de, sí, está bien, pero no había algo que me apasionara, que dijera, sí, yo quiero irme a eso es lo que me llama la atención. O sea, no había encontrado nada realmente que dijera, y la lingüística la detestaba. Entonces estaba más como para decir, no, sí estaba considerando realmente el salirme de la carrera, porque dije, pues, ¿de qué sirve que diga, me gusta leer y me gusta esto, pero no es algo que me encante? Hasta que apareció la literatura infantil y dije, no, aquí me quedo, esto es lo mío. Pero, o sea, tuve que esperarme hasta quinto semestre para poder encontrarlo y realmente es muy frustrante porque solamente hay una optativa y pues aunque la tomes 2 años,
bueno, el quinto semestre y sexto semestre, pues después vas viendo cosas que se repiten, ¿no? Obviamente es un curso, es un ciclo, pero hay un punto en el que llegas, pues esto ya lo sé, ya lo vi, ¿y luego qué? O sea, yo sé que hay más, pero pues ¿dónde buscar? Eso también es otro punto que es interesante si tienes a alguien que te guíe, pero cuando no, es frustrante. Claro, ¿no? Y además una cosa, por ejemplo, que tiene la optativa de ANEL, que fue la que yo después tomé, pasó algo muy curioso ahí con la carrera, hay un cambio en la coordinación y la verdad es que Mario Rey creo que no tenía como tal un programa y entonces la coordinación exige que pues para poder meter la optativa se dé un programa, Mario Rey no lo tenía y entonces pues esa optativa ya se cierra, pero coinciden que luego, ¿no? O sea, a mí me pasó exactamente lo mismo que a Amon, como que concluí esa parte con Mario Rey y dije, pues chale, ¿no? Ya otra vez, no literatura infantil y juvenil, pero yo ya sabía que era lo que quería tratar en algún momento, ¿no? O sea, dedicarme a estudiar eso, pero digo, bueno, ya se acabaron mis clases hasta que una compañera me dice, oye, ¿ya viste que hay otra optativa de literatura infantil y juvenil? Y yo, perfecto, ¿no? Ya sabemos que vamos a meter de optativas este año. Sí, perdón. Sí, Lo no más tú, Carlos. curioso que se me hace es cómo puede ser, ¿no? Que quien da esa clase, pues no estudió literatura. No digo en el más sentido, sino en el de, pues ella es historiadora. Obviamente tiene mucha parte de esto que a mí me gustó mucho, la verdad, a lo mejor porque es más relajante, como vienes de todas tus materias súper acá, teóricas, literarias, y llega en él un poco más, no tan insistente en ese punto, sino, por ejemplo, me acuerdo que lo primero que nos enseñó, bueno, yo me metí después de Mónica porque ella me dijo, está muy buena, no sé qué, entonces me metí, era como, pues simplemente pensar en qué es la infancia, ¿no? ¿Qué es el infante? Entonces, ideas tan que tenemos como ya dichas, como que las ponía en cuestión. Entonces también como debería de haber pues personas egresadas de literatura que sepan de literatura, no porque en él no lo sepa, sino porque a lo mejor pues tener un campo más especializado y a lo mejor ahí sí ya meterse a análisis literarios o a otras cosas que hay muchísimo, ¿no? O por ejemplo, Mónica está viendo lo que es su versión, libro, álbum, que pues son temas súper pues fundamentales en la LIG, que en cursos como generales pues no te dan porque siempre es como los clásicos, ¿no? Y Alicia y todo esto, y de ahí se vuelven a repetir y se vuelven a repetir y se vuelven a repetir. Sí, exacto. Ese es o sea, creo que acabas de decir cuál es mi problema con los cursos de literatura infantil y juvenil. Y es que sí, o sea, yo igual cuando entro con Anel, pues como tú bien dices, Anel es historiadora y pues sí, la verdad es que la clase es amena y algo que, por ejemplo, yo le agradezco mucho a Anel es la formación en cuanto a mediación lectora, que otra vez no está en lengua y literaturas hispánicas. Tú cuando entras, incluso pues en la lista como de habilidades que tienes que tener como egresados, en ningún momento se plantea la mediación lectora, ¿no? Como una posibilidad de ejercicio de la carrera. Y algo que yo le agradezco mucho en él, pues es eso, es que en su clase no nada más vi esa posibilidad, sino profesionalizarte en eso, ¿no? Que es algo que se ha estado dando mucho últimamente, hablar de la mediación lectora, no como que cualquier persona puede llegar y empezar a leer un libro y ya está siendo mediación lectora, ¿no? Sino ya hay un proceso de profesionalizarte en eso, es algo que yo le agradezco mucho en él, pero como ustedes bien dicen, pues en él no tiene toda esta perspectiva, quizá experiencia de hacer análisis desde lo literario y pensando en que pues somos, cuando cursamos bueno, cuando estamos cursando la carrera somos jóvenes, ¿no? Estamos apenas empezando a ver cuáles son las perspectivas, cuáles son los análisis que se están utilizando y eso todavía no lo tenemos. O sea que, por ejemplo, quiénes están hablando del libro álbum, quiénes están hablando de fantasía mexicana, qué autores, por ejemplo, en México son los que están escribiendo ahorita, quiénes escribieron antes, no hay eso como tal. Y por ejemplo, tú ahorita mencionaste, Carlos, justo como que este recorrido histórico de la literatura infantil y juvenil, algo que también yo le agradezco muchísimo en él es el hablar de de libros para niños antes del siglo XX, que es algo que, no, o sea, ni siquiera en los libros de literatura, de historia de literatura infantil y juvenil se menciona, no existe. Es como
pues a primera mitad del siglo XX, pues eran puros libros didácticos, así, de los que sacaba la SEP, y ya el análisis de literatura infantil y juvenil empieza a partir de la primera FILIG en México. Sí, ¿no? así Entonces empieza es en como... todos los libros que he visto. A partir de la FILIG es como el parteaguas de aquí empieza todo, lo demás, pues quién sabe. Exacto, ¿no? Y entonces eso a mí me llama la atención. Yo incluso la primera vez que escucho así como de, en el siglo XIX ya se empezaba a pensar en escribir para niños, fue en mi materia de literatura, ¿cómo se llama? De mexicana del siglo XIX. Mi maestra menciona a Vicente Riva Palacio, que además curiosamente es Riva Palacio, como uno de los que empieza a publicar, ¿no? Para libros para niños, que sus cuentos empiezan a publicar como libros para niños. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué? Y aparte, o sea, incluso hago la anotación, ¿no? Así como de que es aquí cuando en México se empieza a pensar en el público infantil como un público lector, ya no hablando tanto como de los abecedarios que se sacaban, los catecismos, sino ya como un público que necesita de textos específicos. Y entonces, o sea, hasta hice así mi anotación, la puse así con notitas, y es ahí donde empieza mi curiosidad, porque nadie habla de eso. E incluso en las mismas materias de mexicana no encuentras, justo sale como una nota aparte, ¿no? No se habla no hay ni siquiera una media hora que se le dedique a quizá hablar de qué textos infantiles estaban produciendo en ese momento. Entonces, pues sí pienso que hay todavía un vacío muy grande que ya se está empezando a cubrir, pero que pues ahí está, ¿no? Que además nosotros y nosotras, estudiantes, pues tenemos que buscarlo fuera de la universidad muchas veces. Y pienso que otra cosa que sucede con la literatura infantil y juvenil es que se está un poco como compensando con este proyecto de las historias de las literaturas que apenas acaba de salir, que publicó la UNAM, es que se ve como un fenómeno aparte de la literatura para adultos, no sé cómo decirlo, como si estuviera discurriendo de manera diferente, como que mientras, o sea, se está haciendo eso, pero aparte se está haciendo literatura infantil y juvenil, y no se habla de los diálogos que pudiera tener con estos otros textos, ¿no? Como algo que está pasando también en este momento, mientras, por ejemplo, en este momento están personas escribiendo literatura para adultos y hay grandes escritores mexicanos y mexicanas de literatura para adultos. Están escribiendo Marta Riva Palacio Bon, está escribiendo Ana Romero, está escribiendo Mónica Bebroson, Jaime Alfonso Sandoval, y no están escribiendo aparte de todos ellos, están escribiendo junto con todas estas escritoras y escritores para adultos y están también dialogando un poco entre ellos y con ellos. Entonces, ahora, pues cuando salió la antología de historias de la literatura en México, pues ya como que de alguna manera empiezas, ¿no? A ver, pues también mientras estaba haciendo esto estaba pasando con la literatura infantil y estaba dialogando con esto de esta manera, ¿no? Como que ya empieza ahí a ver, pero sí pienso que todavía nos falta y nos falta mucho, pero también pienso que si no hay profesionales es que porque el mismo sistema, la misma academia, no da un espacio para acuñar a estos profesionales que puedan hablar y pues integrar a la literatura infantil y juvenil a la literatura, ¿no? En general. Sí, ese es un... Bueno, perdón, Mani, vas. No, es que sí, justamente ahorita estoy viendo eso de la academia porque debo encontrar citas para sustentar por qué eso es una realidad, ¿no? O sea, es que es una realidad que nadie menciona. El por qué la literatura infantil y juvenil está tan alejada de la academia, o sea, ¿por qué le hacen el fuchi? Como que todo el mundo lo sabe y todo el mundo dice, pues sí, es normal, ¿no? Como que están separados, es obvio que deben de estar separados, pero nadie
o al menos en los textos, artículos que yo he buscado, nadie dice, es por esto, o por el otro, por aquello, o incluso ir en contra de esa idea, ¿no? Como que lo dan por sentado y no se cuestiona y está bien, ¿no? Como que academia y literatura infantil no pueden ir juntas, y entonces ahí ocurre todo el problema con los programas de las universidades, donde solamente hay una optativa, donde en México la única escuela universidad que realmente tiene un programa bien estructurado es la Ibero, pero pues es una escuela de paga, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, eso me enoja. Y más feo que la clase de Anel es la única de la UNAM, ¿no? Porque aunque, por ejemplo, en Acatlán dan hispánicas, no hay optativas de LIG ni nada de eso. Sí, no hay. Creo que en teatro sí tienen, o sea, por ejemplo, Sí, en teatro tienen sí una. hay teatro para niños, ¿no? O sea, y ahorita el teatro para niños, pues sí hay varias personas haciendo ahorita teatro para niños, pero, y además eso también se me hace muy curioso, no hay un diálogo entre la carrera de letras hispánicas y la carrera, bueno, hay muchas otras carreras, ¿no? Pero en específico, por ejemplo, con lo que está pasando ahorita en el teatro para niños en México, y cuando tú llegas a decir como de, oye, esto está interesante, te dicen como de eso lo estudian los de teatro, como esta división tan tajante, Porque tú no. también, ajá, me parece un poquito curiosa. Y hubo un tiempo en el que yo también como que me frustraba mucho, y creo que ya no me frustraría tanto si no fuera por esto que dice Mon, ¿no? Que es muy importante, y es que esa resistencia de la academia a voltear a hablar a la literatura infantil y juvenil repercute pues en las personas que estamos interesadas en hacer investigación de literatura infantil y juvenil, ¿no? Si no fuera por eso, la verdad es que igual y lo que, o sea, es que soy medio, soy medio anarquista, perdón, pero lo que, o sea, la verdad sí llega un punto en el que es una de, ¿quién necesita tu tonta academia? Quédate con tu tonta academia, no la quiero, pero pues a fin de cuentas es la academia la que dicta estos programas, los programas de becas, ¿no? Que también son súper interesantes. Jaime Alfonso Sandoval en la presentación de su libro Tiempos Canallas, que fue creo que el jueves, hablaba sobre esto, ¿no? De cómo Tiempos Canallas, pues, nace a raíz de, ajá, pues lo acuña un programa de becas que no incluía la literatura infantil y juvenil. Entonces, o sea, sí, y apenas lo está haciendo, ¿no? Entonces, pues a fin de cuentas, sí repercute, y repercute mucho el que la academia de alguna manera, pues sí, como que desprecia la literatura infantil y juvenil, pero de no ser por eso, pues sí, quien la necesitaría, pero pues la verdad es que, pues sí, o sea, sí la necesitamos. Sí, lo primero que causa sí es como repelús, pues sobre todo por todo lo que no quiere la academia, que una de esas es la LIG. Por ejemplo, yo me especializo más en literatura fantástica, que pues tiene la misma historia de marginación, que ahorita ya está un poco más, pero como dices, si no fuera por esos pequeños profesores que pues se atreven a darte textos, se atreven a darte clases o seminarios, cosas así, uno diría, pues ¿para qué estoy aquí, no? Como dice Mónica, pues a lo mejor me voy a otra carrera. Pero también al mismo tiempo, bueno, no sé tú qué opinas, pero siento que pues si eso lo tiene que hacer alguien, a lo mejor podemos poner nuestro granito para que pues en generaciones próximas, gente que busque tesis de infantil, pues las encuentre, referencias, investigaciones, pues es una manera también un poco de aportar y de como decirle a la academia, te voy a ganar en tu propio juego, ¿no? Aunque sea muy difícil y sistemático, pero aún así creo que pues podemos hacer algo. Ahorita me pareció interesante esto que decías de que se les casi casi expulsa de la tradición literaria. Y yo lo veo porque, como te digo, yo estoy con literatura fantástica y para mí, o sea, como el género fantástico, pues de lo más que se produce súper cool en estos tiempos, pues viene de la LIG. Pero yo no lo veo como, es que esto es LIG y esto es literatura fantástica, sino, por ejemplo, yo, pues prácticamente mi tesis es de literatura fantástica y son cuentos de Malpica y de Broson, y sí, y a pesar de que nombro que es, bueno, creo que no, o sea, no hago como o sea, no me centro en, es que esto es LIG y sí es literatura, así como decíamos, sino que yo me aviento y hago mi análisis de fantástico, ¿no? Ya al final digo que, pues, es un aporte
porque obviamente como League pues tiene sus propios elementos que juegan, y pues eso también da para mucho, pero bueno, ese no era el tema. Mónica, ¿quieres continuar con una pregunta, un comentario, una queja? No, quejas no tengo por el Ah, momento. ok, De hecho, nos estamos quejando de las mismas cosas y me parece muy bien. Este, también, por ejemplo, otro punto que me parece interesante es esta formación de promoción a la lectura, porque, bueno, aquí como tú dices, hay un problema con que no está tan profesionalizado, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando todavía ni siquiera abríamos el canal, cuando estábamos pensando en eso, había muchos booktubers o youtubers o personas de YouTube que se llamaban promotores de lectura. Y a mí me causaba eso una cierta duda de, pero qué, o sea, si yo subo videos y ya soy promotor de lectura, o sea, no debo de tener algo más, una formación, cierto conocimiento. No creo que sea tan fácil como decir, pues ya subí una reseña y por compartir mi opinión, pues, pues ya está, ¿no? Ya soy promotor de lectura. Y que no lo sé, o sea, puede que sí hagas que otras personas se interesen por el libro, pero me sonaba demasiado sencillo como para que fuera así de fácil, no sé. Entonces, sinceramente yo en esa parte de promoción de lectura como que no he investigado tanto. Sí sé que hay muchos cursos que te ayudan, sobre todo pero también lo que he notado es que esta promoción de lectura, al menos lo que yo he visto, es que está más enfocada al público infantil que al público juvenil, porque aún dentro de la literatura, bueno, de la LIG, de este conjunto de LIG, se prepondera a lo infantil, o sea, lo juvenil sí está ahí, por eso está en lo juvenil la jotita, ¿no? Pero después ya con todo lo demás, ya que empiezas a buscar teorías y todo esto, hay más teorías sobre lo infantil que sobre lo juvenil. Entonces también, bueno, y con la promoción he visto que ocurre una cosa similar, ¿no? Más dirigida hacia los niños que a los jóvenes. Creo que no lo sabes, Ron, pero acabas de dar así como en el clavo de muchos de los problemas de la promoción lectora. Creo que sí, cuando hablamos de la profesionalización de la mediación y la promoción lectora, precisamente estamos hablando de esto que tú dices, ¿no? De problematizar un poco quiénes y cómo median la literatura en general, y si hay algunas herramientas, ¿no? Teóricas, técnicas, metodológicas para abordar qué se necesita. Por ejemplo, yo como tal nunca tuve una formación cuando empiezo a mediar. La primera vez que como tal me enfrento a la mediación lectora es en el servicio social. Pues a mí me interesaba el análisis, ¿no? De la literatura infantil y juvenil. Y una amiga me dice, pues a ti te gusta la literatura infantil y juvenil, creo que hay como que un servicio social en el que hay que leer con niños, ¿no? Y yo así de, no es como que para lo que yo iba y para lo que yo pensaba que iba en ese momento, pero pues me va a servir un poco también para ver, ¿no? Cómo está siendo recibida la literatura infantil y juvenil con el público al que se supone que está dirigida. Pero una vez que empiezo, me apasiona, o sea, me llena el estar ahí mediando, pues conviviendo con públicos lectores, y ya es como digo, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, de todas las opciones, pues esto es lo que a mí me gusta, lo que me apasiona y lo que me llena. Pero, por ejemplo, en ese programa en específico, como que se supone que teníamos unas capacitaciones, pero en realidad, para empezar, el programa era de este tipo de programas de promocionar la lectura, pero la dinámica consistía en que tú elegías un libro y después diseñabas una actividad relacionada a ese libro. Yo en ese momento no lo sabía, ¿no? O sea, para mí era así como de, así cool. Ok, pero yo no sabía que este tipo de dinámicas, que además, o sea, es la que se reproduce en mucho tiempo,
y en muchas instancias y en muchas instituciones. El vamos a leer un libro y después de leer ese libro, vamos a hacer una actividad, ¿no? O sea, es como, yo en ese momento no sabía mucho y ahora ya sé que pues no, no va por ahí, ¿no? La promoción lectora. Y, y pues se supone que estas capacitaciones pues eran un poco enseñarnos eso, ¿no? Así como de, pues vas a agarrar un libro y después vas a diseñar una actividad, nos dieron algunos ejemplos de actividad y párale, que Dios te bendiga. Entonces, pues sí, durante ese año, ahora que lo veo en retrospectiva, la verdad es que sí, haría muchas cosas muy diferentes, muy, muy diferentes, pero también pues me ayudó un poco como para enfrentarme a la realidad de las escuelas públicas, de las primarias públicas y cómo se aborda la literatura y la lectura en las primarias públicas. Y algo que yo noto es que, por ejemplo, la mediación lectora se les deja mucho a los maestros. Y los maestros son quienes tienen que hacer que de alguna manera a tu hijo, porque además está esta premisa siempre de leer como el hobby, como el ultimate hobby, ¿no? Así como que el mejor hobby que podrías tener es leer, porque te va a hacer mejor persona y vas a aprender y vas a ser disciplinario, bla, 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 ¿no? Entonces, como que la gente espera que si vas a la escuela, entonces ahí te enseñan a que te guste leer. Eh, pero la realidad es que no es así y esperan que quienes les enseñen sean los maestros, cuando lo que sucede es que a muchas maestras y muchos maestros no les gusta leer. No está mal, pero una persona a la que no le gusta leer no puede, o sea, es como si a una persona a la que no le gusta jugar fútbol, la pones a decir, pues, oye, a este montón de personas, por favor, diles por qué el fútbol es genial. Y tú así como, pues a mí no me gusta el fútbol, no sé por qué, yo no sé, o sea, no sabría decirte, ¿no? O a esta persona que no le gusta jugar videojuegos, por favor, ponla a que le enseña a un montón de niños porque son cool los videojuegos, ¿no? Pues obviamente la persona se va a quedar así como de... "Mm". Y así se van reproduciendo nuestros mitos de, es que tienes que leer porque pues todo el mundo dice que hay que leer 20 minutos al día, hay que leer, es bien chido y te vas a ser mejor persona y vas a aprender mucho cuando lees porque estás descubriendo otros mundos y no sé qué tanto, ¿no? Entonces ahí hay un primer problema del que no se habla. O sea, para hablar o sea, hablar bien, ¿no? Transmitir una pasión, primero tú tienes que ser un apasionado, porque de otra manera, pues no va a funcionar y vas a seguir reproduciendo un montón de estos mitos. Eso Y para aparte, empezar. pero Sí, no, tú ahí sigue, Carlos. se ve mucho con lo que dices, porque prácticamente todo esto que nombras que son como, o sea, institucionalizaron, ¿no? El querer leer y hacértelo entrar, pues denota, bueno, deja en evidencia, porque yo me acuerdo de, no sé si toda salga, la verdad, de los comerciales, ¿no? De lee 30 minutos al día o lee cosas así. Entonces, eso ya denota cómo los especialistas o los más preparados, que es quien se supone que debería asesorar esos comerciales, pues no saben nada de eso, ¿no? O sea, no hay una preparación, porque siento que al mismo tiempo de que se fomenta muchas veces, como en esos comerciales, al mismo tiempo no se toma en serio, ¿no? O sea, es como, sí, diles que lean y ya. O sea, no profundices en lo teórico o en investigaciones, sino simplemente casi como, pues diles que le echen ganas y que lean y que sean mejores y ya. Entonces, como que también subestiman, siento, eh, el modelo o la figura del promotor, el cual es interesante porque pues no necesariamente debe de ser como tú bien dices, el maestro, ¿no? O sea, no necesariamente debe de ser una figura autoritaria, porque puede salir contraproducente. Yo lo veo porque con Mónica tomamos un curso de manga y de cómic, y ahí era como realmente para el manga, pues no necesitas promotores de lectura porque ellos son sus propios promotores de lectura, ¿no? Ellos son los que hacen sus círculos súper de traducción y de llevar su lectura a otras páginas para que llegue a más personas. O sea, realmente no necesitas una autoridad, que es lo que yo siento que muchas personas piensan, que son ellas las que deben de decirte qué leer, cómo leer, para qué leer. Entonces también hay que quitarse como que esa idea, ¿no? Yo no soy sinceramente especialista en eso, pero sí no me gusta como tratarlo como algo tan sencillo, porque sé que no es así, creo. Pero yo creo que eso que dices, Carlos, de
de los comerciales y eso es porque está pensado más para niños, porque los niños, o bueno, necesitan esta figura de autoridad que les diga por qué deben de leer esto es lo correcto, esto no. Y con el manga, al menos lo que yo he visto es más como de adolescentes, de pues yo me meto a internet y aquí ya está este foro y aquí encuentro otro y me pasan o sea, es más, no hay esta figura de autoridad porque pues son adolescentes, o sea, lo que menos que quieren es una figura de autoridad. Yo creo que, bueno, creo que de ahí va un poco de la mano eso. Sí, yo también pienso que también tiene mucho que ver además esta concepción de la lectura como hábito. De lee 30 minutos al día. Bueno, si me pongo a leer un fanfic 30 minutos al día, yo estoy leyendo, ¿no? Y no está mal, pero ellos no están pensando en eso, ¿no? O sea, ellos están pensando en otra, que la lectura es otra cosa. Y esto que tú dices, Mon, porque voy a retomar también un poco de que está pensado para los niños. Y es otra vez esto es que los hábitos se forman en la infancia. Entonces, si creas un niño lector, entonces el niño ya va a ser lector para toda la vida, cuando no necesariamente es real. No necesariamente es cierto. Muchas personas que pues leen mucha literatura en su infancia, en su adolescencia, en algún momento paran, pues pueden parar, ¿no? Así como muchas personas que no leían durante su infancia y su adolescencia, puede que lleguen, no sé, a la universidad y se encuentren con un profesor apasionado de la lectura y de ahí se agarran o entran a un círculo de lectura o qué sé yo, ¿no? Este, porque otra vez regresamos a esta idea de que los hábitos se forman en la infancia, entonces lo que sea que hagas en la infancia te va a determinar en tu vida adulta. Y tiene que ver muchísimo con que la promoción lectora esté enfocada en la infancia y no tanto en la adolescencia, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros veíamos con Anel en sus clases, como bien decías tú, Carlos, que llegas y lo primero es como de, bueno, ¿y qué es la infancia, no? Y te como de, ¿qué es la infancia? Era como de, si no sabemos qué es la infancia, si la infancia apenas empezó pues a consolidarse así fuertemente durante el siglo XIX, no tenemos ni idea a la fecha de qué es la juventud, de qué es la adolescencia, y por eso los adolescentes dan tanto terror, ¿no? Y todo el mundo, incluso cuando vas a enfrentarte tú a dar clases, te dices como la secundaria es horrible, dar clases en secundaria es espantoso, y porque es esto, ¿no? No sabemos qué hacer con adolescentes, con jóvenes, y muchísimo menos sabemos cómo promover la lectura con adolescentes y con jóvenes. Pero creo que, por ejemplo, estos nuevos formatos como el manga, el webcomic, están teniendo mucho éxito porque se promocionan solos. Y era lo que, por ejemplo, creo que parte importante de... Yo no me considero todavía profesional en la promoción de la lectura, creo que sigo aprendiendo, creo que estoy como que agarrándome de donde puedo, o sea, si yo veo algo de mediación lectora y como casi no hay nada, es como, órale, sí, eso, ¿no? Y ha habido muchas figuras que me han marcado mucho, como lo son Daniel Goldin, Carola Martínez Arroyo, una compañera de nuestra carrera, ella ya es egresada, que es Nicté Arsalos Castro. Ella es como mi ultimate senpai, así como, sí, esa es De Nicté hecho, para mí. ella tiene un programa, ¿no? De mirar libritos, o sí es ese, bueno, Sí, ella, esa ajá, la tiene es en Popa, Carola. ¿no? Sí. Ajá, En- empezó Carola Martínez Arroyo en la Biblioteca Vasconcelos, pero porque precisamente Carola Martínez Arroyo, Aura Shaire, que es la ahora coordinadora de la ley de FOPA, y es mi crush, así se los voy a decir a ustedes, pero estoy así, pero mal por Alaide. Eh, y Nicté, Jonathan Gamboa, Carola y Aide forman parte de la Biblioteca Vasconcelos en lo que ahora es como la era goldiana, que es cuando Daniel Goldin estaba como director de la Biblioteca Vasconcelos y empieza a impulsar estos como programas de mirar libritos. Pero cuando sucede pues todo el desafortunado, todo lo feo que sucedió en la Vasconcelos con Daniel Goldin, lo que hace Aura Shaire es darle el espacio de mirar libritos a Nicté y a Carola ahora en la ley de FOPA.
Sí, de hecho, el curso que te digo que tomamos de cómic fue justamente con Aurea en el de Fopa. Bueno, ahí la primera vez que yo iba, ¿tú ya ves, Moni? Sí, bueno, una vez, pero yo fui antes de que estaba Aurea y yo me acuerdo Ok. que el lugar era... No estaba bien. No te invitaba a quedarte y a interesarte por los libros. Sinceramente estaba medio abandonado. Y yo me acuerdo, como vivo cerca de ahí, cuando hablaba con mis compañeras de primaria, pues todo el mundo decía, es que ahí no hay nada, solamente está lo de la Plaza de las Tres Culturas y ya, pues no hay nada más interesante. Pero ahorita yo he visto sí que ya tiene un poco más de auge local, o sea, ya se logró formar algo y eso está muy bonito. Fueron a lo de, es que también igual cuando todavía estaba Daniel Goldín, había un programa que se llamaba Formar Lectores en la Vasconcelos y entonces, ahí por ejemplo, el primero que se trató fue lo del temblor, como porque a raíz del temblor del 2017, pues empiezan a surgir como estas iniciativas de promotores de lectura, de ir a leer con niños y adolescentes y personas pues, que estaban en ese momento sin hogar por el temblor. Y esa fue como que la primera sesión. Después pasó todo lo que pasó en la Vasconcelos y Formar Lectores se recupera en la LAI de FOPA. Y la primera sesión que hubo en la LAI de FOPA fue precisamente de cómic y manga, que es la primera vez que yo veo así a Aura Shaide y fue como, ya, o sea, como, Nosotros descubrimos a todos, bueno, no a todos, ¿verdad? Pero a varios de los que nombras justamente en el de Fopa, y yo no sabía de todo lo que había pasado en la Vasconcelos con Golding, y después lo supimos y fue así de, ¿dónde estuvimos todo ese tiempo? Sí, ¿De verdad? Porque Mónica sí. prácticamente vive al lado y es así de rayos, No me demonios. enteré. Bueno, tengo que decir que en esa época creo que, bueno, no sé. No sé la verdad Porque dónde andaba yo. ibas mucho, ¿no? Iba mucho, pero yo iba mucho a usar las máquinas y a leer. Sacaba un montón de libros y pero ahí está lo interesante. Sacaba un montón de libros de las secciones de arriba, como que en la parte de infantil, como que no entraba porque me daba cosa, porque veía las puertas así tan grandes y no había nadie, y decía, ¿qué tal si no me dejan? No sé, me daba cosa. Entonces me iba a buscar en las máquinas, porque también iba yo sola y yo no sabía cómo funcionaba eso. Entonces, imagínate, tu primer biblioteca es la Vasconcelos, me perdía. Sí. O sea, yo no sabía cómo buscar libros, pero no quería pedir ayuda. Entonces ahí me tenías batallando. Y es que me daba pena preguntar, porque decía, todo el mundo parece tan de, sí, es obvio que ¿Sabe a está dónde aquí el va? libro. Ajá, y no, dije, yo puedo. Me De tardaba hecho, un montón, pero los encontraba, leía Mafalda. Iba por Mafalda. antes incluso de la pandemia nos metimos, ¿verdad, Moni? Como, ¿cómo se llama? Sí, ¿Cómo se llama? como... Voluntarios, ¿no? Sí, Sí, era algo así. Y no, no nos quedamos ya. No nos gustó mucho. Bueno, fue una experiencia no tan... no tan como se esperaba. ya después fuimos a Jopa. Y ahí Y ahí ya... sí estuvo cool. Y justo estaban Pero todos los fuimos a cursos, FOPA porque en por los una del cómic, ¿no? aplicación de cosas frikis vimos que iba a haber una ponencia de manga y dijimos, mira, es una ponencia de manga. Nunca había visto una ponencia de manga. Dije, tengo que ir porque en secundaria yo fangirleaba, o sea, no hacía cosas, en prepa tampoco hacía tareas por estar leyendo manga, ¿no? Fue como que mi auge más Todavía. extremo de manga, más otaku, la verdad. Pero yo me acuerdo que en secundaria ser otaku no era genial, eras así como la rara. Y por eso como que no decías que eras otaku, pero se te veía que eras otaku, pero igual como que no era tan cool. Entonces dije, si va a haber una conferencia de esto, yo tengo que verlo, porque es como la reivindicación de esa niña de secundaria, de ya viste, sí, sí funciona leer, o sea, tienes algo en lo que puedes trabajar. Y sí, cuando fue un curso de, sí, de manga, de cómic y manga, Cómic y manga, sí. y
Y igual cuando vimos a Aurea fue así de, por Dios, esta mujer es genial, ¿dónde había estado antes? Porque sí, Es fue así de deslumbrante todo porque, eso que te dijeron que no te iba a servir leer en secundaria, ¡pum! Aquí está, sí sirve, ¿no? y aparte con cosas de Fue la bonito. carrera, ¿no? Sí. Era así de, oh, Sí, esto se puede. No sé, se exacto. empezó a explicar la lingüística del manga y era así, oh, por Dios, súper genial. O sea, es brillante de verdad. Es increíble. Igual, yo a mí me pasó como, o sea, yo no tenía idea de que estaba viviendo yo vivía en la Vasconcelos, o sea, yo ahí me salía de mi casa, yo iba en la prepa en la tarde, entonces me salía de mi casa como a las 10 de la mañana y así desde las 10:30, 11 que llegaba a la Vasconcelos, hasta que decía así como de, ay, es hora de irme a mi casita. Así diario. Pero yo no sabía que muchas de las cosas de las que pude disfrutar en ese momento de la Vasconcelos, pues eran precisamente por la administración, ¿no? De Daniel Golding, cosas así. Tampoco me metí mucho a círculos de lectura. Muchos eran en la tarde y pues yo iba a la escuela en la tarde, entonces pues no podía. Pero pues, o sea, sí fue, pues la Vasconcelos sí fue para mí como que mi segunda casa. Por ejemplo, también ahí fueron mis primeros acercamientos al K-pop, como a ver a la gente. Ah, sí, bailando. Y, por ejemplo, cuando yo iba todavía no estaba abierto el séptimo piso. Todavía tenían como que las cadenitas y así de las goteras. Y ya cuando fue la reinauguración, ya de ahí nadie me sacó. Pero pues eso por una parte, ¿no? Y estoy casi segura de que me hubiera pasado eso con la ley de FOPA, pero la pandemia. Entonces, Sí, pero eh, creo que ya abrieron, ¿no? sí, ya Así que está abierto. podemos tomar las instalaciones. Sí, Bueno, creo en que el ya centro cívico. podría, aunque, bueno, no sé ustedes, pero a mí ya me dio como, como que tengo esta secuela de la pandemia de no tengo por qué salir de mi casa. Ajá, salir ya no es necesario, ya nos dimos cuenta. Ajá, Sí. sí. Aparte, creo que, bueno, lo que me gustó de FOPA, no sé si lo hizo las conservas, creo que no, es que en el periodo de la pandemia, Aurea tomó las riendas virtuales y todo lo empezó a subir ahí, todo, y ahí creció mucho su página y todo, o sea, siento que no todas las bibliotecas y otras instituciones lograron hacer eso, ¿no? Como pasar su contenido que estaba ahí a lo virtual, que lo hizo muy bien. Era atractivo, era diverso, era riguroso también, ¿no? O sea, estaba bien pensado y todo. Y pues sí, este podcast ya se va a hacer fan de Popa, vamos a grabar ahí próximamente. Hoy estaría bien, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Este, Sí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la sección de taquitos de lengua, porque igual yo sé, la otra Jocelyn García participó, ¿no? Y yo lo veía. Y creo que llegué a ver una que otra, sí, una que otra conferencia de al aire, de la aire de FOPA. Y sí, creo que eh, o sea, de eso tampoco nos hablan, ¿no? Porque ahora Shaire, ella es egresada de lengua y literaturas hispánicas, ¿no? No nos hablan, o sea, de todas esas cosas que se pueden hacer con bibliotecas públicas, también esta noción que hay en México sobre la biblioteca pública como un espacio, parece, ¿no? Todavía como que un espacio intelectual, un espacio sagrado de los libros y estudio y cosas así. Y, no, y muy pocas, en su momento pues fue la Vasconcelos, pero ahora como ejemplo tenemos la de FOPA, que justo se está haciendo, ¿no? La biblioteca es más que un lugar al que vas a leer, es un lugar en el que se hace comunidad, en el que también se trata de acciones políticas, ¿no? Es muchas cosas y en el que se puede abarcar la lectura más allá de esta noción tradicional individualista de yo con mi libro en silencio leyendo, ¿no? Eso también es una cosa que se me hace muy chida y que no nos dicen que tenemos las bases para hacer. Y igual y no toda la metodología, pero sí podemos partir desde donde estamos para empezar a hablar sobre eso. Y es algo sí, que yo aprendí y se me hace muy chido. y que aparte no se dice, y hasta pienso que no se dice porque piensan que para qué, ¿no? Pero me acuerdo una vez, fue pandemia, ¿verdad, Moni? Anel invitó a Aurea a dar ahí una clase de manga y cómic, y todos estaban fascinados. Bueno, todas estaban fascinadas, pues son más mujeres, porque pues obviamente son lectoras de manga, son lectoras de webcomic, también pues, de cómic como tal. Entonces, pues sí hay mucho interés y siento que sería una salida muy atractiva y muy gozosa
para muchos poder decir, pues voy a hacer, no sé, mi tesis de uno de esos temas y después puedo trabajar en una de estas bibliotecas o hacer un proyecto independiente o tener al menos una beca y poder gestionar algún proyecto cultural, cosas así. Muchísima gente quisiera eso, ¿no? O sea, no es ni siquiera porque no haya gente que no quiera, sino porque los que podrían hacerlo son los que dicen, no, es para qué, o ni siquiera lo conocen, ¿no? Ni siquiera saben que eso existe o lo toman en serio. Sí, exacto. Es otra vez como lo que hablábamos de que precisamente igual y no nos importaría tanto el que este reconocimiento de estas otras literaturas y de estas otras cosas que pues de alguna manera se consumen durante la niñez y la adolescencia y durante la juventud, ¿no? O sea, ahorita creo que nosotros todavía entramos en el rango de juventud. Bueno, ustedes creo que sí entramos todavía Pensemos que sí. de juventud. Pero pues precisamente es todo esto que tú mencionas, Carlos, pues es una consecuencia de que se ignore esto otro, ¿no? Que existe, que no haya becas, que no haya posibilidad de gestionar un proyecto o que lo tengas que hacer tú de manera independiente. Y a veces, por ejemplo, un problema es que si la biblioteca es pública, técnicamente tú no puedes cobrar, ¿no? O sea, tendría que ser como que tú por tu cuenta, no se habla de la promoción lectora como un trabajo. A veces, o sea, si incluso pensando en el ejercicio de la docencia, te llegan a decir como de, es que tú lo tienes que hacer por amor a enseñar, con la promoción lectora, pues está, o sea, es como, pues por amor al arte, ¿no? O sea, y no hablamos de que es un trabajo, de que como trabajo tiene que ser remunerado. Entonces, pues sí, es un problema muy grande y pues aprovechando que hablamos de Aura Shire y así, pues por ella fue que llegué a Webtoon, ¿no? A los webcomics. Ella y creo que Nea publicaban muchos estados sobre el Lord Olympus y a mí el mito de Hades y Perséfone siempre me ha gustado, siempre lo he amado, el mito de Hades y Perséfone. Y entonces cuando vi que había visto ya, porque ven que luego en YouTube salen como comerciales de webcomics, como que dije, está interesante, ¿no? No sé qué es, no sé ni dónde lo puedo ver o qué, pero pues se ve como algo que llamaría mi atención y empiezo a ver que ellas publican, ¿no? Y digo, ¿esto dónde se lee? No me acuerdo si le preguntó a una amiga o yo solita fue que llegué a Webtoon y ya, antes solamente leía Lord Olympus y después una amiga mía me empezó a recomendar webcomics y se me hace como que todo un mundo por una parte, pero también siento que estoy muy como que en sintonía con Jocelyn, de cuando Jocelyn leía por el puro placer de leer y el puro placer de fangirlear. Y algo que se me hace súper valioso de la lectura son los diálogos que puedes tener con otras personas. O sea, pienso que a fin de cuentas parte importante de la mediación lectora y que es algo que logró, por ejemplo, ahora Shay de manera como que muy, pues sin quererlo en ese momento, cuando publicaba sus estados, y creo que responde un poquito como esta pregunta de los booktubers. Igual y muchos no lo hacen con esta profesionalización o con una metodología en específico, pero sí logran ahí medio tejer un puente entre un texto y un potencial lector. Y eso es importante, ¿no? Creo que BookTube pues, tiene este potencial. Ahora pues ya vemos muchas personas que pues sí, ya estudiamos letras, que tenemos alguna como experiencia con el análisis literario y pues ahí hay como que otra cosa un poco más diferente, pero pensando en booktubers que quizá no tienen esta formación, pero sí tienen ahí como que esta manera, ¿no? De tejer un puente. Y creo que eso también me llamó mucho la atención de BookTube. O sea, como esta apertura a acoger de cierta parte de BookTube con la que trato de estar más en contacto, que es esta acogida, ¿no? Que te hacen las personas, sobre todo los booktubers pequeños, de escucharte y de darte la palabra, que además es algo que muy difícilmente pasa en la academia también, ¿por qué no decirlo, no? O sea, es muy difícil que te den un espacio ahí adentro, pero acá tenemos como que las otras plataformas y pienso que eso es algo muy valioso de la mediación lectora, de webcomics, de manga, que crean estas comunidades lectoras que además no nada más sirven como para dialogar sobre el texto o sobre el webcómic que se está leyendo, sino también para crear comunidad en un sentido más amplio, ¿no? O sea, como lazos de amistad, lazos
pues humanos y vínculos como que más profundos. Y pienso que, bueno, para mí ese es como el ultimate goal de la mediación lectora, ¿no? Y pues está muy chido. La verdad es que hace mucho no participaba como en estas dinámicas de fangirlear y de luego meterme a los comentarios a leer y ponerme ahí. Bueno, no me peleo, pero yo me peleo dando likes a los comentarios, ¿no? Así como de like y dislike. Así me peleo yo porque ya tampoco, sí, no tengo como que a veces la capacidad emocional de pelearme, pero pues sí ver como que estas discusiones de interpretaciones y de lecturas es algo que me gusta mucho y me apasiona mucho. Y es algo que también, por ejemplo, llego a ver en los fanfics, eh, no sé, y son cosas que generalmente pues como que casi no se hablan en la academia en la que estamos, pero que pues afortunadamente en internet y en BookTube pues tenemos estos espacios, ¿no? Para hacerlo. Y ya no sé a qué iba, no sé por qué empecé a hablar de esto, pero sí. Siento que tenemos una gran ventaja, ¿no? Porque tenemos como esa parte de la academia, pero también todo esto que, aparte es súper divertido. Bueno, como dices, de aparte de pelearse con comentarios, ver otras opiniones, simplemente estar aquí, ¿no? Nosotros que estudiamos la misma carrera, posiblemente no nos hubiéramos conocido si no fuera por esto. De hecho, tenemos bueno, una compañera que era de nuestro salón, que nunca hablamos con ella en clase y que después descubrimos que hacía videos y ahora ya pues hablamos un poquito más, ¿no? No tanto, pero ya también hay como que cierta confianza en poder decirle algún día, pues vamos a grabar igual y se da otro tipo, como dices, de relación, ¿no? En la escuela siempre es más como una relación, no, bueno, no sé tú, pero nosotros no tuvimos, ¿o sí, Mónica? No sé, ya la estoy regando. No tuvimos relaciones así como que tan, no sé, personales, tan, bueno, ella y yo sí, ¿no? Obviamente, pero sí en BookTube sí es, no sé, como que te apapacha más y es más fácil hablar con gente, es más fácil sentirte identificado. Creo que hablamos más a BookTubers que compañeros de la carrera, entonces creo que eso habla mucho, ¿no? De todo, de las dos atmósferas, pero bueno, creo que tenemos que ir medio cerrando, Moni, porque ya, ¿verdad? ¿Quieres decir algo, Moni, sobre todo lo que, o pasamos con la última dinámica? Vamos a pasar a la última dinámica porque si no, Ok. no vamos a acabar. De todas maneras, creo que esta última dinámica nos va a regresar al tema anterior, porque, bueno, si te explico rápido. Sí, bueno, cada invitado responde una pregunta que le hace el invitado pasado y deja una pregunta al siguiente, pero ninguno sabe quién es el siguiente. Entonces, nuestro primer invitado fue Luis y él dejó una pregunta abierta que pues te va a tocar responderla y tú dejas una para el que sigue, aunque pues no sabes quién es y nosotros tampoco. Pero la pregunta de Luis creo que es muy pertinente y quedó súper bien porque ¿has tenido un acercamiento a la narrativa gráfica o siempre te has quedado con el mismo tipo de libros? Pues o sea, creo que la respuesta obvia es sí, porque soy súper consumidora, no nada más de webtoons, ¿no? Sino también de cómics. Hubo un tiempo en la universidad en la que me obsesioné con Batman y la Batman Family y me metía, o sea, también hay que hablar de que pues el cómic, el manga, pues comprarlo sale carito, ¿no? Entonces, pues están, o sea, algo que me gusta mucho es la apertura que tiene la comunidad a la distribución libre, porque sabemos que son materiales bastante de difícil acceso, o sea, muy pocas personas, la verdad es que pueden tener, por ejemplo, acceso a una colección completa de un manga, más si está en emisión, o de un cómic, pues es bastante complicado. Entonces me gusta mucho como que esta posibilidad que tienen las personas de decir, sí, mira, en esta página puedes leer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, siempre he tenido como que esa apertura al cómic, a la novela gráfica. Ahorita con, pues, mi hit son los webtoons, es donde estoy. Además de que como que siempre había leído cosas que ya estaban terminadas y los webtoons están como que en emisión y van saliendo, entonces esa emoción, ¿no? Como de que va a ver qué va a pasar en el próximo episodio, sí. Es algo que disfruto mucho, me gusta sufrir. Y sí, y soy muy fangirl, o sea, no puedo negarlo, soy muy fangirl, o sea, yo soy de esas personas
que todo el tiempo como que toma screenshots y hace memes y se burla. A veces no lo hago tanto en público porque luego sí me da pena, o sea, las tonterías que pongo sí me dan pena, la verdad, pero sí soy muy fangirl y creo que estas comunidades dan mucho para eso, o sea, como para poder hacerlo y lo disfruto bastante, la verdad. Sí, de hecho, tu historia con Webtoon me recordó mucho a Mónica Bramón, que tú también lo descubriste así de, creo que en un anuncio, y de ahí te Sí, fuiste. lo vi en YouTube y luego lo estoy molestando de, es que no me alcanza para comprar el Fast Pass y lo compro, no lo compro, no, mejor me espero. Y sí, todo eso lo molestaba así a Carlos de, y A ya mí también salió, me pasa. y hay que ver, y el otro, y aquello, pero ya se adelantaron en esta página, voy a verlo en esta página, y así A ando mí también me pasa. O sea, yo de hecho empecé a leer webtoons como en español, o sea, porque te metes y pues obviamente como estás en México, pues te dirige a Sí, la en página en español. español. Y yo, o sea, como que cuando empecé a leerlo Olympus, yo me quedé y fue así como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo que publicó Ajá, esta morra porque ya estaba más adelantado que lo que sí, según está aquí, ¿no? Y ya después descubrí que le puedes cambiar el idioma. Y si no le cambio a coreano es porque no sé coreano, ¿no? Pero pero pues igual luego sí, se puede entender solamente con ajá, la con las imagen. imágenes. Pero sí, yo también soy igual, así como con el Fast Pass, o sea, veo las monedas y digo, maldita sea, o luego, Luego luego de ya lo los subieron. eventos, malditos. Eso no lo sé, o sea, como nunca he tenido el Fast Pass, pues no tenía idea, ¿no? Pero, o sea, luego también me pasa que en los eventos voy ganando monedas y es como de, ¿y en qué webtoon me lo voy a gastar? ¿Cuáles ya están en temporadas finales? El Daily Pass también. El Daily Pass me hace Sí, sufrir mucho, porque pues solo es uno al día y es como de maldito, o sea, pero, sí. pero sí, disfruto mucho pertenecer a esa comunidad de Webtoon, aunque a veces igual no encuentro tantos como una comunidad tan sólida pensando, ¿no? Por ejemplo, en ARMY, que ahorita Mm, pero bueno, o sea, como algo así, ¿no? De tantas personas juntas reunidas, por eso pues me voy a los comentarios. Y por ejemplo, conozco gente como Mon, que también pues a veces consume los mismos webtoons que yo y así, igual pues para decir, ¿no? Así como de, pues si alguna vez quieres quejarte con alguien, yo aquí estoy, o sea, de verdad, una vez que sí. me dan cuerda, no me callo, o sea, no hay manera en la que alguien me calle hablando de webtoons. Entonces sí. Pues, pero la respuesta a tu pregunta, Luis, si estás viendo este episodio, si lo estás escuchando, es sí consumo y mucha narrativa gráfica. Súper, súper, qué buena respuesta. Entonces ya nada más quedaría que hagas una pregunta. Digo, es la pregunta que tú quieras, ¿eh? Puede ser del tema que hablamos, de algún tema que hayamos tratado, de otra cosa, de algo que, o sea, lo que sea. Porque igual no sabemos a quién se la vamos a hacer, entonces Sí. cualquiera queda bien. Creo que un poco como respondiendo a nuestros intereses y también porque es algo que me gusta pensar, es si han tenido algún acercamiento con la literatura infantil y juvenil o qué papel ha jugado la literatura infantil y juvenil en su historia lectora, ¿no? Es algo que me llama la atención porque pues también pensamos que la literatura infantil y juvenil es solo para los niños y muchos la redescubrimos pues ya de adultos. Entonces estaría bueno que nos contaran de eso. Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, creo que igual Luis, bueno, tú y Luis hicieron preguntas muy buenas que nosotros ni siquiera habíamos hecho, ¿no? Entonces ayuda mucho para mantener como un diálogo entre todos, pero queda muy chido. Bueno, tuvimos un pequeño percance, bueno, no percance, pero se cortó y justamente les iba a decir que estaba, bueno, al menos a mí se me estaba pasando muy rápido. Según yo estoy checando el reloj, pero creo que no soy bueno en eso. Pero bueno, pues eso, ¿algo que agregar, Mónica, para despedir? Bueno, no sé si cuenta como despedida, porque siento que va a alargar más esta situación, pero quería preguntarte, ¿qué webtoons andas leyendo en estos momentos? ¿Con cuáles podemos fangirlear? Ahorita, ahorita lo curioso que me pasó es que la mayoría de los que estaba leyendo entró en hiatus, fue muy triste, pero que ahorita estén todavía en emisión y así que me gusten mucho. Estoy leyendo Your Throne, estoy leyendo, eh, es called Your Throne, Men of Harem. Estoy leyendo uno que no pensé que me gustaría y se llama The Boxer. Está clasificado como deportes. Y yo lo empecé a leer porque me recordó un poco como a One Punch Man, como este vato que es súper talentoso y súper fuerte,
como por obra de Dios, pero, y empieza como que empezó a desarrollar muchas otras cosas que la verdad me gustó mucho. También creo que valdría la pena decir que yo leo muchas cosas gay, o sea, literalmente gay en Webtoon, de temática LGBT, entonces, de hecho ya casi no leo romance heterosexual. Estoy leyendo de Canvas, uno que se llama Winter Before Summer, The Silence of Songbirds. Estoy leyendo un buen, si quieres, te pasas como Está bien. una lista. Sí, sí, sí. Y creo que uno de los que espero, bueno, leí Unholy Blood, que es Sangre Vengadora. No, sí, está muy bueno. Sí, lo amo, estoy muy enamorada de la protagonista, pero soy muy mal, la extraño mucho. Ya sé Y en qué acaba, pero lo sigo leyendo en español, no me importa. es bueno, yo todavía lo extraño. Y ¿cuál otro? El de La Emperatriz Divorciada, de Remarried Empress, también lo estoy leyendo. Creo que uno de los que estoy esperando mucho, es The Course Princess Club. Es como de, ya, por favor, regresa, por el amor de Dios. Y uno que se llama A Not So Shoujo Love Story. Ah, sí, Eh, ese sí. Ese está bueno. lo Me gustó amo, mucho. así lo amo. Pero entró en hiatus. Entonces, como, vuelve. Pero ya, eso es. Ahora Olympus al día. Perfecto. Para cuando salga el siguiente capítulo, voy corriendo a llorar contigo. Sí, yo aquí estoy. O sea, para fangirle y cualquier cosa, yo estoy siempre puesta. Gracias. Bueno, pues con eso damos término a este podcast que quedó larguito, pero siento que fue muy interesante. De todas maneras, aunque haya sido largo, creo que pues, todavía hay mucho de qué hablar, ¿no? Muchos temas de qué profundizar y todo. Eh, y bueno, pues nada más que agregar. Muchas gracias, Jo, por el tiempo que se pasó de lo que te había dicho, así que disculpa, pero muchas gracias por estar acá. No, Eh, muchas gracias a ustedes, me divertí mucho. Y sí se sintió súper rápido todo. sí, Estuvo sí, muy chido. Muchas gracias. no, de qué. Ahí a ver si después otra. Y yo, bueno, sin compromiso. Eh, y bueno, pues ya, así acabamos este segundo episodio. Bueno, no segundo, no sé qué episodio es. Y muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.